Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de química. En esta oportunidad hablaremos sobre las propiedades coligativas. Estamos en la clase número 7 de la unidad 2, disoluciones. Vamos a hacer un breve repaso del principio que rige a cada una de estas propiedades. ¿Qué son las propiedades coligativas? Son propiedades de las disoluciones químicas y la comparación se hace frente al solvente puro. Entonces, cuando yo tengo un solvente puro, por ejemplo, el agua, en esta imagen simula las partículas, en este caso del agua, que como ven ustedes se está moviendo constantemente y se pasan a estado gaseoso, ¿cierto? Se evaporan, algunas se conservan en estado líquido y están en ese constante ciclo. Sin embargo, cuando yo agrego un soluto que se representa en rojo, el agua o el solvente que yo estoy utilizando cambia sus características. Y como muestra en esta imagen, el soluto lo que hace es retener al agua y el agua ya no puede tener la misma dinámica que tenía cuando estaba sola, o sea, cuando estaba pura. Entonces, si se fijan acá, en un solvente puro tenemos, en este ejemplo, 3, 6 y 7 moléculas que ya pasaron a estado gaseoso, mientras que en el caso número 2, donde yo le agrego un soluto, hay menos moléculas de agua pasando a estado gaseoso. Este soluto tiene que cumplir con una condición y es que debe ser no volátil. No volátil implica que cuesta mucho que este soluto pase a estado gaseoso. Y eso implica, este soluto no volátil, ¿cierto? Y eso implica que ocurran todas las propiedades que vamos a ver ahora. A eso se le llama propiedades coligativas. Entonces recordar que este análisis se hace con un líquido puro, que es el solvente, en presencia del soluto no volátil. Los cambios que ocurren en el disolvente están provocados por la presencia de este soluto, que se debe únicamente al número de partículas dispersas, o sea, las propiedades van a cambiar, ya sea aumentar o disminuir, según la cantidad de soluto que haya, pero no depende de la naturaleza del soluto. En otras palabras, si yo tengo agua y le agrego, por ejemplo, el soluto es azúcar de mesa, el agua va a sufrir los mismos cambios que si yo agregara sal de mesa, que si yo agregara etanol, que si yo agregara amoníaco. Cualquier soluto que yo le agregue al agua va a provocar que sus propiedades cambien, ¿sí? Independiente de cómo sea el soluto, si el soluto tiene una masa molecular alta, si el soluto se comporta como, o tiene un enlace de tipo covalente, un enlace tipo iónico, si es un metal, si es un no metal. Todas esas características que tienen los compuestos químicos no influyen en los cambios, solo influye la cantidad de soluto que le eche. Mientras más soluto yo agrego, más cambios genera en el solvente. ¿Cuáles son las propiedades coligativas? Son 4. Sus nombres son tonoscopía, ebullioscopía, crioscopía y la presión osmótica. La tonoscopía es la disminución de la presión de vapor de un líquido que está provocada por la presencia de este soluto no volátil. ¿A qué se refiere? Cuando el agua está pura, como pueden observar aquí, el agua se evapora a una cierta temperatura, ¿cierto? Todas estas partículas que están evaporándose ejercen una presión al ambiente. Recuerden que presión es aplicar una fuerza en un área. Entonces, estas partículas están ofreciendo una presión al ambiente y una presión a la superficie del líquido, ¿cierto? Están empujando a las partículas líquidas. Si yo le agrego un soluto, en este caso le agrego azúcar, fíjense lo que pasa con el agua que estaba evaporada. Disminuye las cantidades de moléculas de agua que están en estado gaseoso, porque el azúcar lo que genera es una especie de retención. El azúcar evita que el agua pase a estado gaseoso. Por lo tanto, hay menos vapor y por lo tanto hay menos presión. Por eso la presión del vapor va a disminuir. Disminuir
tomando como referencia al agua pura, ¿cierto? Aquí hay mucho vapor, una presión de vapor asociada, acá hay menos vapor, menos presión de vapor. La ebullioscopía. La ebullioscopía es la propiedad coligativa que tiene que ver con la elevación del punto de ebullición, también por la presencia de este soluto no volátil. Cuando existe un soluto, o cuando yo tengo un solvente y este solvente está en estado puro, tiene una temperatura a la cual pasa a estado gaseoso. ¿Sí? Eso es la evaporación. Si yo agrego sal y esa sal se disuelve, forma una mezcla homogénea, o sea, forma una disolución, y interactúa con las moléculas de agua, retiene al agua y evita que se evapore. Por lo tanto, la temperatura a la que el agua ahora pasa a estado gaseoso es mayor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el agua ebulle a 100 grados Celsius, ahora en esta situación, a 100 grados Celsius, el agua no va a poder separarse de la sal, de las interacciones que tiene con la sal. Entonces, lo primero que hay que hacer es romper la interacción de la sal con el agua y luego el agua tiene o está libre para pasar a estado gaseoso. Y eso ya no va a ser a 100 grados Celsius, sino que va a ser a una temperatura mayor. La crioscopía es la misma idea, pero con respecto al punto de congelación, o sea, al punto en el que el líquido pasa a estado sólido. Recordemos que estamos comparando cuando el agua está pura versus cuando el agua está con este soluto no volátil. Entonces, si yo tengo agua pura y bajo la temperatura hasta 0 grados Celsius, el agua se congela. Sin embargo, cuando yo adiciono un soluto, lo que provoca, o sea, la consecuencia es que la temperatura de congelamiento o de congelación va a disminuir, o sea que el agua ya no va a congelarse a 0 grados Celsius, sino que primero tienen que romperse las interacciones con el soluto y luego recién el agua estará libre para poder congelarse. Entonces el agua ahora se va a congelar a menos 3 grados Celsius, a menos 25 grados Celsius, temperaturas más bajas que 0. Y la otra propiedad coligativa que nosotros vamos a mencionar es la presión osmótica. La presión osmótica se puede simbolizar con una P o con un pi, con el símbolo de pi. Y es la presión que se debe ejercer sobre una disolución para impedir la dilución cuando pasa un solvente puro a través de una membrana semipermeable. En otras palabras, tenemos un proceso que se llama osmosis, que es un proceso biológico que ocurre cuando el agua o un solvente, ¿cierto?, sigue el gradiente de concentración, o sea, sigue al soluto donde esté mayor cantidad. En este caso, el agua como está pura, lo que quiere es irse hacia el compartimiento de la derecha donde hay una sal que le es muy atractiva. Ese es el proceso de osmosis. Y esto ocurre a través de una membrana semipermeable, o sea que deja pasar ciertas cosas. La presión osmótica es esta presión que se debe ejercer para evitar que el agua pase, para evitar que el agua se mueva al compartimiento de la derecha. O sea, nuevamente tenemos la situación, un solvente puro versus el solvente con la sal que lo hace más atractivo. Entonces, todo este rango de diferencias, que es el que muestra la flecha roja, es la cantidad de presión que yo tengo que agregar o ejercer para que el soluto pueda ingresar al segundo compartimiento. Perdón, para que el solvente puro pueda ingresar al siguiente compartimiento. ¿Sí? Entonces, cada una de estas propiedades está definida por una ley o por una fórmula que me permite poder hacer cálculos químicos y llevarlo a la aplicación de las disoluciones. La disminución de la presión de vapor, que es lo mismo que la tonoscopía, el aumento de la temperatura de ebullición, que es lo mismo que la ebullioscopía, crioscopía y presión osmótica. Si se fijan en las fórmulas,
tenemos algunos elementos que nosotros ya hemos estudiado y por eso es importante conocer las propiedades coligativas. Por ejemplo, en la fórmula de presión de vapor ocupamos el concepto de fracción molar. Nosotros ya hemos trabajado con fracción molar. En la temperatura de ebullición ocupamos el concepto de molalidad con L. Lo mismo pasa en la crioscopía, ocupamos la molalidad. Y en la presión osmótica ocupamos el concepto de molaridad. Entonces, de esta forma, ustedes pueden relacionar lo que hemos visto con las propiedades propiedades coligativas a nivel químico, a nivel matemático, ¿cierto? A nivel de cálculos y fórmulas y resolución de ejercicios. No vamos a entrar en más detalle de estas fórmulas porque eso es tarea para ustedes. Lo que quiero que se fijen es que en todos estos recuadros aparece una I, ¿sí? Y esa I me va a indicar algo súper importante, que es el trabajo que vamos a hacer en clases presenciales vía Zoom. Unos datos curiosos con respecto a todo lo que estamos hablando es, por ejemplo, que el proceso de vaporización es cuando se pasa de estado líquido a gaseoso. Y eso lo estudiamos al principio de año, ¿cierto? Puede producirse por dos formas, por la evaporación o por la ebullición. La evaporación implica un proceso que es lento y que se produce a cualquier temperatura y solo en la superficie del líquido. Por ejemplo, la evaporación es lo que pasa en los océanos. La superficie del mar se va calentando. En los días de más sol, obviamente, puede evaporarse más que los días de menos sol, y ese vapor queda en la superficie del líquido o también puede ascender. Y cuando asciende se transforma en nubes y por eso se forman los días nublados. Sin embargo, esto no implica que el líquido se vaya o se convierta totalmente en vapor. En cambio, la ebullición es un proceso tumultuoso que afecta a toda la masa del líquido, que afecta a toda la masa del líquido y se produce a una cierta temperatura, y esa temperatura se llama temperatura de ebullición. Entonces, a una temperatura en específico, todo el líquido desaparece de donde esté. Ya eso es importante conocer la diferencia. Sin embargo, si uno al cambio de líquido a gaseoso le llama evaporación, tampoco es incorrecto. Simplemente el detalle está en la totalidad del evento. ¿Sí? Esto ocurre solo en la superficie del líquido y esto es todo el líquido. Otro concepto importante del que no vamos a entrar en detalle, simplemente es para que ustedes conozcan, es una de todas las características importantes y especiales que tiene el agua, y esta se llama el punto triple. El punto triple del agua es un punto en específico en el cual el agua puede existir simultáneamente en los tres estados de la materia. Y esto se da bajo condiciones que se llaman condiciones de triple estado, que son específicas. Este gráfico muestra este proceso de punto triple en donde el agua puede coexistir en el estado líquido, sólido, gaseoso, y eso se da a una presión de 4,579 milímetros de mercurio y 0,0098 grados Celsius, que sería ese punto de ahí. En este punto en específico, que es un punto transitorio, el agua puede comportarse como líquido, como gas y como sólido en el mismo punto. Entonces, quizás es un poco difícil imaginárselo, pero vamos a hacer un ejemplo así medio burdo. Imagínense un vaso de agua que en el fondo todavía queda hielito y en la superficie le está saliendo vapor. Eso es más o menos la lógica que uno debería imaginarse. La tarea en clases que vamos a realizar es con respecto a esta letra, con la letra I. ¿Qué es esa letra I? Entonces, vamos a averiguar qué es el coeficiente de Van Hoff y vamos a ir anotando las ideas que tiene cada uno de este coeficiente y cómo lo podemos relacionar con lo que estamos viendo.
Y finalmente, recordarles que todo esto es, o lo estamos pasando, porque vamos a realizar un trabajo. Se sugiere que el trabajo sea en equipos. La evaluación es en equipos, de 2 a 3 personas. ¿En qué consiste el trabajo? Deben escoger una de las 4 propiedades coligativas que mencionamos en clases. ¿Qué deben hacer con esa propiedad? Averiguar sobre la historia y el fundamento. Historia, por ejemplo, el científico tanto tanto, en el año tanto tanto, estaba estudiando tal cosa y descubrió haciendo X experimento que existía este concepto, por ejemplo, de la presión osmótica. ¿Sí? Ese es el fundamento. Y la presión osmótica, pueden ocupar la misma definición que aparece acá, se trata de esto, de esto, de esto y de esto, y podemos observarla de esta forma. Luego van a utilizar la fórmula para desarrollar un ejercicio que se les va a asignar a cada grupo de acuerdo a la propiedad que escogieron. Este ejercicio tiene una complejidad media, o sea, no es algo muy terrible, sino que van a tener que aplicar sus conocimientos en disoluciones. Y finalmente tienen que terminar con al menos 2 ejemplos o aplicaciones que se les da en la vida diaria a cada una de estas propiedades. Por ejemplo, si se ocupa en sistemas biológicos, si nosotros lo ocupamos en la cotidianidad, en qué momento, cuando les voy a soplar, por ejemplo, cuando cocinamos, cuando cambiamos de ambiente, lo que pasa cuando uno cocina a nivel del mar o en el cerro. En esas situaciones hay momentos clave donde uno sin saberlo pone a prueba las propiedades coligativas y la idea es que ustedes logren identificarlo. Puede ser 2 ejemplos, 2 aplicaciones o un ejemplo y una aplicación. Las aplicaciones puede ser que se ocupe para alguna industria, por ejemplo, que la industria agrícola tenga algún proceso donde se basa en esta propiedad, o la industria minera, o la industria alimentaria, o la conservación ambiental, o los cambios climáticos. A eso se refiere con aplicaciones y ejemplos. El trabajo tienen que realizarlo o en Word o en PPT, pero lo importante es que sean creativos. ¿Creativo en qué sentido? Que la información no sea una página en blanco con un texto negro, sino que tenga distinta tipografía, que hayan imágenes, que hayan colores, que hayan marcos, que ocupen esquemas, que si es necesario poner algún video, póngale el link del video. Eso se va a evaluar porque es muy importante la creatividad. Este material, el que ustedes generen, va a quedar para todo el curso. Entre todos vamos a escoger los 4 mejores trabajos, uno para cada propiedad, y cada uno se va a quedar con una copia de ese trabajo, porque la idea es que ustedes tengan este material de estudio disponible. Como no vamos a ahondar en clases, la idea es que ustedes se generen su propio material y podamos compartirlo entre los compañeros. Si todos los trabajos están muy buenos, también se va a generar una copia de cada trabajo para cada uno, y así ustedes se guían con esos apuntes. Así que en clases vamos a dar más detalle, en el aula va a estar la pauta, y también en clases tienen que seleccionar su equipo y la propiedad. Ya chicos, que estén muy bien, nos vemos el miércoles.